Hola, mi nombre es Lorena Paz, dirijo el Laboratorio de Experiencia de Usuarios de la UFLA Universidad, la BEU, en el marco de la Semana de la Investigación. Vamos a mostrar los resultados y avances de un proyecto de investigación que llevamos a cabo con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, en el marco de un convenio de cooperación científico-tecnológica. Este convenio tiene un objetivo macro, que es una definición de metodologías para la evaluación de interfaces, es encontrar los mejores estándares para poder testear productos. En ese sentido, nuestro objetivo ha sido siempre analizar la labor de las investigadores de experiencia de usuario, User Experience Research, por sus siglas en inglés, o UX, a la hora de realizar pruebas de usabilidad y de accesibilidad. Lo que nosotros queremos analizar es todo el ciclo del proyecto investigativo, el proceso, las implicancias desde los recursos humanos, los recursos técnicos, todo lo que ocurre para poder, digamos, tener más variables de control y pulir las metodologías. Esta definición de metodologías de interfaces nos va a permitir validar y sistematizar la información de manera uniforme, es el resultado esperado. Los antecedentes de este proyecto de investigación y los avances lo pueden ver en el link que está en esta presentación, que también está adjunto a este video, donde hemos ampliado largamente la trayectoria del proyecto y es mucho más extensivo de lo que vamos a presentar hoy. Hoy vamos a explicar claramente las metodologías que ya estamos aplicando para empezar esta indagación. Usamos dos metodologías que son propias de la UX. Una es el método Delphi, es una técnica de obtención de información cualitativa, permite recabar rápidamente información en un grupo de expertos a través de la repregunta y la consulta reiterada. Es un proceso iterativo y es anónimo también. Y es a través de ese feedback que se orienta de manera estadística la respuesta del grupo. Nosotros queríamos averiguar qué le pasaba a nuestros pares, a los investigadores de experiencia de usuario. Entonces, el método Delphi nos permitió indagar, teníamos algunas hipótesis principales, preguntas de investigación y refinar. La búsqueda de un consenso en una problemática en común. Se utiliza de esta manera para hacer sondeos ágiles que van sumando información a medida que se avanza. Una técnica cualitativa que va arrojando cada vez datos más cuantitativos. Nuestro desafío principal fue analizar la usabilidad de la usabilidad. Es decir, si nosotros consideramos que somos usuarios de las pruebas, en tanto llevamos pruebas y las pruebas las entendemos como artefactos, como objetos a medir, también tenemos que entender las implicancias metodológicas de las tareas que se resignifican en el marco de nuevas lógicas laborales que están emergiendo. Entonces, lo primero que hicimos fue aplicar nuestros propios métodos, el pensamiento de diseño es siempre presente, entonces entender cuál es la necesidad, por qué necesitábamos viendo esto. Estábamos viendo cada vez más en nosotros mismos, en nuestros colegas, en nuestros testeos en conjuntos o los propios de nuestros laboratorios, estábamos viendo que había ciertas cuestiones de la usabilidad que ameritaba reflexionarlas. Entonces, en búsqueda de una solución posible, empezamos a idear esta metodología y materializarla. Las etapas de nuestros métodos han sido las etapas también correspondiendo a Design Thinking y a su vez al método Delphi, ¿no? Primero definimos objetivos de las consultas a los pares, las de nuestras dimensiones de análisis, conformamos ese grupo de expertos que íbamos a indagar, definimos los perfiles, los seleccionamos, hicimos una convocatoria, preparamos el instrumento de medición, la encuesta, la entrevista, analizamos la información que recogimos, hicimos otras rondas sucesivas, y empezamos a analizar los resultados finales y el informe final, siempre en este ciclo en espiral, ¿verdad? ¿Qué nos importa entender a nosotros? La tríada de la usabilidad, usuario, contexto, tarea, persona, porque antes de ser usuario, una persona es una persona, puede convertirse en un usuario, puede convertirse en un cliente, pero es una persona también entendida como aquel investigador de experiencia de usuario que está trabajando en usabilidad y le cambia el producto empieza a ser quizás un producto analógico que hay que testearlo de manera digital, empieza a ser un producto que tiene un middleware en vez de hardware y software, tiene un software embebido, es un producto que se ensambla, que se conecta por Internet de las cosas. La variedad de los productos
compromete también la tríada de la usabilidad. Luego las tareas, claramente, las tareas que tiene que hacer la persona usuaria, en tanto se modifica el producto, ese guión de testeo empieza a ser modificado por el tipo de producto y claramente el contexto. El contexto, si es la prueba en contexto de uso de la persona usuaria, si lo hacemos a través de una cámara Gesell, si lo hacemos como test de guerrilla, y qué pasa con los contextos remotos y qué pasa, ya lo veremos posteriormente, con los contextos mixtos. Esta es nuestra pizarra digital, es una bitácora de nuestra investigación, ya llevamos 3 años, es un miró enorme. Ahí tiene muchísimo reservorio de información de la bibliografía que hemos utilizado, análisis diversos sobre los formatos de pruebas que hemos probado, sobre los tipos de productos, nuestros interrogantes, los resultados. Es nuestra bitácora de trabajo colaborativa. ¿Qué pasó en la pandemia? Los contextos empiezan a aún ser más diversos. Hay una modalidad presencial, una remota y hay una mixta que es híbrida. Entonces es una pregunta que nos surge: ¿cómo podríamos continuar realizando las pruebas con personas usuarias en este contexto pandémico sin perder la calidad de los resultados? Es decir, lo que ocurrió con la pandemia es que teníamos un proyecto de investigación planteado para analizar los diferentes contextos de las pruebas y los concomitantes, y la pandemia le subió literalmente el volumen a la problemática del contexto. Entonces nuestras preguntas de investigación eran exploratorias. ¿Son las pruebas con personas usuarias remotas el sustituto de las pruebas presenciales, primero y principal? ¿Todo tipo de producto se puede hacer sin importar la interfaz? ¿Sigue respetándose los estándares de esta tríada? ¿Hay que hacer un diseño y una educación de las pruebas? ¿Qué pasa con los entornos y los resultados? ¿Cómo es el tiempo de preparación? ¿Se modifica el tiempo de preparación? ¿Cómo es la ejecución? ¿Cómo se produce ese análisis también? Otras preguntas también: ¿son los equipos de trabajo en términos de recursos humanos, en términos de pensar a la persona investigadora como un trabajador que se vuelve presencial, remoto o híbrido? ¿Son esos equipos de trabajo hoy por hoy, están preparados para atajar y contemplar el diseño de estas nuevas pruebas? ¿Qué capacidades tienen que tener estas investigadoras? ¿Cómo son esos recursos? ¿Cómo es la tecnología? Y algo que nos preocupa muchísimo, porque en esta alianza nuestra con el INTI nosotros queremos desarrollar tecnología, investigación y desarrollo para hacer innovación. Entonces también nos preocupa lo tecnológico en términos de poder dar soluciones de diseño y desarrollo de software. Entonces, nuestras variables siempre se cruzaban con la tríada, siempre estaba la usabilidad como el foco. Entender qué pasa con el producto, la madurez del prototipo, qué pasa cuando testeo un prototipo en baja, remoto, en alta, presencial, en media, híbrido. Todas estas cuestiones que iban a inferir en la calidad de la prueba, iban a traer, y las traen. O sea, nuestra pregunta es: ¿iban habido una previa experiencia como investigadoras, nosotras unívocamente, de mi parte, en el laboratorio de experiencia de usuario de UFLO, y INTI en su experiencia como laboratorio de usabilidad, y con proyectos en conjunto que teníamos a su vez, que nos permitían entender que ya veíamos que había cuestiones a mejorar en estas cuestiones de la madurez de los prototipos en tanto producto? Luego, lo que acabamos de explicar antes del contexto de la pandemia, y en la persona usuaria, entendido, la persona usuaria tanto como la persona investigadora, la que ejecuta la prueba, como aquella persona que es el testeado. ¿Cómo tenía que estar esa persona? ¿Qué habilidades debería tener? ¿Y qué pasaba con la tarea? ¿Modificaba la prueba en sí misma? ¿Se modificaba? ¿Los costos? ¿Era mejor? ¿Era peor? ¿Cómo eran esos preparativos? Entonces, bueno, empezamos a darnos cuenta que estábamos ante un contexto de hibridez. No era ni presencial ni remoto, era mixto, era híbrido. Entonces empezamos a buscar aclaraciones conceptuales de qué exactamente es la hibridez para adaptarla al concepto de nuestra campo de estudio, y llegamos a la conclusión de que la hibridez sucede de manera sincrónica entre lo virtual y lo presencial. Entonces, la sociedad es híbrida, hay una cultura híbrida, un trabajo híbrido, las manifestaciones artísticas son híbridas, la investigación es híbrida, la ciencia y la educación. Entonces, las pruebas, claramente, eran pruebas de usabilidad híbridas. Ejecutamos el primer método de Delphi, hicimos una encuesta,
siempre con esto, ¿no? Pequeñas indagaciones que van sumando otras indagaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rondas. ¿Qué iban surgiendo hallazgos? Las primeras observaciones fueron que claramente las capacidades cognitivas en términos de alfabetización digital y habilidades del usuario testeado y sus herramientas tecnológicas en términos de acceso y posibilidad de comprensión y acceso real, tecnológico, de su pobreza digital o no, su grado de conectividad, iban a funcionar muchas veces como barreras para hacer las pruebas remotas. Entonces iba a cambiar absolutamente la posibilidad de que esta tríada empiece a estar desfasada cuando el usuario iba a requerir un tipo de preparación extra. Entonces, tornan inaccesibles a veces los contextos remotos, incomprensibles y, valga la paradoja, inusables. Entonces, hacen inusable e inaccesible el medir la usabilidad. Otra observación, y es un desafío también, es que nos surge la necesidad de resignificar la labor de la persona investigadora, porque aumenta muchísimo la necesidad de intervención. ¿Por qué? Porque cada vez el mundo está más mediatizado por interfaces, cada vez la mejora de esas interfaces se requiere una mejora porque los estándares de accesibilidad y usabilidad no son respetados en el diseño, y aparte, porque en la sociedad de la información y el conocimiento hay una gran paradoja que está ocurriendo, que cada vez la brecha digital es más grande. A pesar de que hay un acceso a artefactos y a conectividad y el mundo empieza a correr más digital los trabajos, la cultura y la educación, cada vez hay más personas que se quedan afuera. En tanto, sus capacidades cognitivas, sus rangos etarios, su capacidad real, material de tener tecnología que le permite ser conectada y que tenga un hardware plausible de poder hacer correr una prueba. Ese es uno de los desafíos, y si no es un constructo metodológico quizás. Estaba hablando sobre la oportunidad que teníamos los equipos de investigación de poder ampliar las capacidades y nuevas demandas y nuevos tipos de especializaciones. De la misma manera que la UX, hoy por hoy, en la UX tenemos desde UX-Writing, la gente que personaliza el diseño conversacional, que antes no existía. Tenemos dividida gente que managea el proyecto de investigación, que se llama UX Manager, la gente que está solamente puro y duro en investigación, la gente que diseña el método, la gente que diseña la interfaz, diseña el front, la gente que está como atrás. Cada vez es más fuerte la diversificación en el mundo UX, porque lo que hablábamos antes, la mediación tecnológica crece y van creciendo las especializaciones dentro de la experiencia de la persona como usuaria de artefactos. Del mismo modo, en los equipos de investigación, en los formatos de teteo tradicional, de la persona que modera, facilita, diseña el guión, van incorporándose personas que acompañan a ese usuario, lo reclutan, le explican ciertas cuestiones tecnológicas a tener en cuenta, sostienen la prueba. Bueno, ¿cuál es la amenaza? Lo comentábamos antes, no poseer un sistema o plataforma propia que solamente, o sea, que no sea privativa, ¿no? Acorde a estos fines del testeo híbrido, es una amenaza. Tenemos que empezar a utilizar, emparchar, craquear, tener diferentes software y formatos, mismo hasta hardware, para poder testear integralmente una prueba. Sobre todo cuando tenemos objetivos de investigación, de educativos, de sociales, no puro y duro de mercado, ¿no? Por más que la mejora del producto sean para, digamos, la posibilidad de agilizar su inserción en el mercado, las plataformas son privativas y todavía estamos en algún momento, quizás en América Latina, sobre todo en el mundo hispanoparlante, todavía con una necesidad de tener una estructura que nos permita el poder testear integralmente un producto. Ahora, claramente la usabilidad tiene que empezar a ser más adaptativa, ¿no? Justamente, para la redundancia, la usabilidad de la usabilidad. Esta medida que es la usabilidad debe ser más mensurada, más mejorada esta posibilidad de medir la eficacia, la eficiencia y la satisfacción. Luego, ¿qué pasa con los nuevos objetivos que tenemos? Son objetivos exploratorios y reflexivos para continuar indagando. Es decir, nosotros tenemos que seguir explorando la experiencia de otras
personas investigadoras senior como nosotras. ¿Y qué pasa concretamente antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia? Para analizar en esa línea histórica, contextual, qué ha pasado con los testeos, cómo se han modificado esos contextos, se han repercutido en las tareas y las formas de abordaje de los usuarios y las personas investigadoras de experiencia de usuario como usuarias de un sistema que permite mensurar y que hay que crearlo ad hoc para las pruebas. Ahora, ¿qué pasa con la reflexión sobre las ganancias y las pérdidas? Tenemos que pensar que hay nuevas habilidades que se adquieren y hay nuevos obstáculos que empiezan. Entonces, la de la primera ronda de indagaciones fue muy claro porque confirmamos muchas de las hipótesis que estamos indagando nuevamente, pero de todas maneras descubrimos en términos de gestión de la investigación, el reclutamiento mucho más ágil, mayor alcance, mayor cantidad de personas, mayor cantidad regional. Pudimos hacer testeos, tuvimos también en nuestras vidas privadas, como consultores privados de UX, proyectos nacionales, regionales, mucho más fácil poder, con las pruebas remotas, alcanzar a más regiones, claramente. Usuarios hasta más comprometidos en algún aspecto por esta posibilidad de los pagos y esta posibilidad de tener gente conectada todo el tiempo que pueda tomarse un ratito no más de su tiempo que está conectada para hacer una prueba, no tiene que venir a un lugar o salir de lo que estaba haciendo para hacer la prueba. Luego encontramos que hay un recorte de gasto bastante grande en las pruebas remotas, hay un ajuste durante la ejecución que parece interesante en términos de guión de tesis, en términos de producto. Según la madurez del producto es muy diferente, ¿no? Tener este producto embrionario, prototipo iterativo en súper baja, y empezar a hacer test sumativos y hacer mejoras in situ. Y también esta cuestión acumulativa, todo ese caudal de información que se puede volcar y volver a ver en ese proceso de un producto que va evolucionando a medida que pasan los usuarios. Hay una debilidad también en ciertas cuestiones que nos parecen claves en la pérdida de las microexpresiones. Eso es algo que trabaja, aparte de la Universidad de Flores, particularmente a través de nuestra decana, Beatriz Labrit, que está interesada en analizar qué pasa con las microexpresiones, porque nosotros estamos viendo conductas y la eficiencia y la eficacia en la interacción con un algo tiene una medida que es más cualitativa que la satisfacción. Y las expresiones de las personas una información muy valiosa que se estaría perdiendo. Entonces, las grandes conclusiones son estas. Primero, hay un rol del investigador durante las pruebas que necesita que se amplíen, se diversifiquen estos equipos de investigación UX. En términos de usuarios vemos que es un constructo metodológico, claramente la baja alfabetización, la falta de esta plataforma que decíamos antes o de software específico de bajo costo o sin costo, y también que pese poco, que sea operable en hardware y software antiguo, la que dijimos anteriormente, las pérdidas de microexpresiones, y una cierta cuestión de considerar ya la hibridez como punto de partida, como ya considera que vivimos en un mundo híbrido, cultura híbrida, y que nuestra metodología y los testeos van a ser híbridos. En ese sentido, terminamos de escribir un artículo científico, ahí está el link, que lo pueden ver en el PPT, que vamos a dejarlo al lado de este video, y van a ver todo el raconto de lo que fue la primera parte de la investigación, donde contamos todo lo que hicimos el estado del arte, toda la trayectoria investigativa, las dimensiones de análisis y los primeros resultados del Delphi. ¿Qué próximos pasos estamos haciendo? Ya estamos avanzando en esto y de hecho le hemos pasado. Hemos redefinido las dimensiones de análisis, las hemos ampliado. Vamos hacia abordar más investigadores de experiencia de usuarios que empezamos por ampliar a América Latina, llegamos a Hispanoamérica y ahora ya estamos en Europa. De todas maneras, siempre nos estamos moviendo con el mundo hispanoparlante, por más que tengamos Países Bajos, porque son seniors que trabajan en empresas con sedes allá. Bueno, también nos dimos cuenta que los sectores, en términos de productos, volviendo a la tríada, el producto que no está en la tríada, pero sin embargo la afecta claramente, vimos que también había una fuerte varianza
en el tipo de sector que trabajaba. No es lo mismo los testeos de un entretenimiento, de turismo, de educación, de salud, de fintech y e-commerce. Bueno, hasta aquí llegamos. Tenemos mucho más para contarles, pero en breve, cuando terminemos esta segunda etapa, vamos a publicar el segundo paper. Si nos quieren contactar para colaborar con nosotros, o si tienen algo para comentarnos, estamos encantadas siempre de escuchar el feedback de las personas interesadas en la investigación y desarrollo en Argentina para mejoras de las metodologías y mejoras de los productos. Muchísimas gracias. Esto fue la semana de la investigación.